¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Dios les bendiga. Hoy que quedó acá la primera fila. Quedó, pero prediquemos juntos. Amén. Damos gracias al Señor por estar aquí en su casa. ¿Por qué estamos aquí hoy día, mis hermanos? ¿Por qué vino hoy día usted a la casa del Señor? Hermanos, vinimos para adorarle, vinimos para celebrar su misericordia sobre nuestras vidas. Vinimos a engrandecer su nombre por todos los favores y misericordias que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas. No estamos acá por compromisos humanos, no estamos acá por obligación, no estamos acá por otra razón que no sea glorificar su nombre, exaltarle y reconocer la victoria de Él sobre la cruz. Para eso hemos venido. Por eso le cantamos, por eso hay música, por eso hay instrumentos, por eso hay ojos cerrados, por eso hay manos levantadas, porque hemos venido a engrandecer al Señor que nos dio libertad, que perdonó nuestros pecados, y para Él sea toda la gloria y toda la honra en esta mañana y siempre. Amén. Amén. Mis hermanos, yo quiero invitarlos ahí a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a continuar con lo que comenzamos el día domingo 1 de junio. Muchos de ustedes estuvieron ese día acá, otros a lo mejor lo vieron por YouTube, para poder tener una secuencia lógica de lo que en algún momento me está tocando compartir. El día 11 de mayo compartimos acerca de una introducción del libro de los Hechos, el día domingo 11 de mayo, luego el domingo 1 de junio comenzamos a hablar del capítulo 2 y hoy día nos toca seguir hablando del capítulo 2 de los versículos 22 en adelante. Ahí vamos a leer, ¿ya? Para tener un panorama más completo. Si lo tienen, lo leemos en el nombre del Señor. Hechos capítulo 2 del versículo 22 en adelante dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré movido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos,
¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos al Señor, mis hermanos. Padre, amén. Hemos leído tu palabra y oramos, Señor, para que esa palabra tuya pueda, Señor, trabajar en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo tome tu palabra y la aplique a cada uno de nuestros corazones con poder y autoridad, de tal manera que esta palabra pueda producir cambios y transformaciones de vida en todos los que estamos oyéndola. Señor, te pedimos con todo nuestro ser, danos un oído para escuchar tu palabra, pero danos también un corazón para obedecerla. En el nombre de Jesús te queremos honrar en este momento con toda nuestra atención. Todo aquello que nos saque del propósito de escucharte en esta hora sea desechado y reprendido, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, esté enfocado en una sola cosa, en escucharte a ti y obedecerte a ti. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te la damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, llegamos al versículo 22, pero antes del versículo 22, esto partió en Hechos capítulo 2, versículo 1. El día 1 de junio ustedes van a encontrar todo lo que hablamos de ese pasaje, pero a modo de refresco y para poder enganchar lo de antes con lo de ahora, es necesario poder tocar muy brevemente algunos aspectos centrales de lo que vimos ese 1 de junio. Nosotros ese día 1 de junio vimos que a partir de Hechos 2, en Hechos 2 principalmente, la gloria del Señor llenó la casa donde los discípulos estaban congregados y el Espíritu Santo descendió con poder sobre cada uno de ellos y ellos hablaron en nuevas lenguas. ¿Se acuerdan de eso? Esas nuevas lenguas eran idiomas conocidos. Esas nuevas lenguas eran dialectos que fueron entendidos por los visitantes de Jerusalén en ese momento. Ellos pudieron escuchar en sus lenguas maternas cómo estos hombres galileos, que muchos de ellos no habían salido a otros lugares, que nunca tomaron un curso de Open English, estaban hablando en las lenguas que ellos habían nacido. Y lo que ellos estaban escuchando eran las maravillas de Dios en sus idiomas natales. Por lo tanto, ese día, de manera poderosa, todos en ese momento escucharon las maravillas de Dios por intermedio de esos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2. Vimos también que ese derramamiento del Espíritu Santo provocó reacción en los oyentes. Por un lado, un grupo de los oyentes reaccionaron con asombro, preguntándose qué significaba esto que estaba ocurriendo, qué señal, qué explicación había detrás de este hecho sobrenatural que estaba ocurriendo. Y de paso, esa interrogante que ellos tenían es la que usa Pedro como plataforma en el versículo 14 para poder tomar la palabra y explicarles a ellos y a todos lo que estaba pasando ese día. Un grupo reaccionó con asombro, preguntándose qué significa esto, qué señal o qué explicación hay detrás de esta señal, pero otros reaccionaron con burlas diciendo de que estos estaban hablando así, porque estaban llenos de mosto, llenos de vino. ¿Se acuerdan de eso también? Pedro tomó la palabra en el versículo 14 y comienza a decirle que lo que ellos están viendo no es producto del vino,
sino que lo que ellos están presenciando frente a sus ojos ese día es el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, que dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí entregamos también una explicación acerca de aquellos que les gusta el misticismo con las visiones y los sueños, de que aquí está hablando de las Escrituras más que de nada. La explicación la pueden encontrar el día 1 de junio con mayor profundidad, porque ahora justamente tenemos que enganchar en el versículo 22. El discurso de Pedro, que comenzó en el versículo 14, no ha terminado. Y lo que Pedro va a hacer a partir del versículo 22 es demostrarles a esas personas, a esos oyentes, que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés no fue una casualidad del destino, sino que pretende demostrarles a través de lo que queda de discurso que el derramamiento del Espíritu Santo es una obra directa de la obra de Cristo en la cruz. En el versículo 22 y 23, leo la nueva Biblia de las Américas, dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Eso le está diciendo Pedro a las personas. Ahora, miren esto, mis hermanos. El gran problema de los judíos en ese momento es que ellos no podían entender en su mente, no podían concebir en sus mentes limitadas, no podían entender, y estoy seguro que cualquiera de nosotros en sus zapatos en ese momento tampoco lo hubiésemos podido entender. Y es más, hay algunas personas que aún teniendo la claridad y la luz que tenemos de la Escritura, no lo pueden entender. Para los judíos no podía ser comprensible de que alguien que se dice ser Mesías pudiera terminar crucificado, de que alguien que se decía ser el Salvador de la humanidad pudiera haber terminado muerto en una cruz, ejecutado públicamente. Porque para ellos en sus mentes los Mesías siempre ganan. Para ellos en sus mentes los Mesías nunca pierden. Por lo tanto, ellos veían en la muerte de Jesús una derrota. Ellos veían en la muerte de Jesús el fin de un lindo discurso. Ellos vieron en la muerte de Jesús el término de una muy linda intención. Y lo que Pedro les está diciendo en estos dos versículos que acabamos de leer, el 22 y el 23, es que Jesús murió no por casualidad. Es que la muerte de Jesús no fue algo azaroso que pasó, sino que les está diciendo en los versículos 22 y 23 que Jesús murió en concordancia con lo que estaba profetizado de él en el Antiguo Testamento. En otras palabras, a través de estos pasajes, el apóstol Pedro les está haciendo ver que su muerte no fue una patética derrota como ellos están pensando, sino que su muerte es todo lo contrario, era parte del plan de Dios para rescatar a la humanidad. ¿Me van siguiendo con esa idea? Versículo 24, leo la Nueva Versión Internacional. Pero Dios lo resucitó, dice el versículo 24, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. La palabra agonía, que usa la Biblia de las Américas, viene del griego odín. Y esa palabra se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la agonía o al dolor que está asociada o que se produce por los dolores de parto de una mujer embarazada, a ese tipo de dolor.
Pareciera ser que en otras palabras el apóstol Pedro les estuviera diciendo: varones, la tumba no podía retener de ninguna manera al Santo de los Santos, así como una mujer encinta no puede retener al niño que lleva en su vientre. Es lo mismo, la muerte no le podía retener a él, así como tampoco, haciendo una figura, la mujer puede retener a aquel bebé que tiene en su vientre. Y para justificar que tanto la muerte como la resurrección del Mesías habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento, es que Pedro continúa en el versículo 25 y les cita el Salmo 16, un salmo escrito por David. Y ese salmo escrito por David dice lo siguiente, versículo 25: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿De quién está hablando David aquí, mis hermanos? ¿De quién está hablando David aquí? ¿Cuál es la explicación de los versículos 25 al 28, que son el Salmo 16 que Pedro les está citando con maestría? La explicación es el versículo 29 y 30. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Hermano, yo quiero que volvamos un poquito atrás. ¿Se acuerdan lo que Cristo les enseñó a los discípulos en esos 40 días que estuvo con ellos después de su resurrección? ¿Se acuerdan lo que les enseñó? Lucas 24 nos da luces de lo que les enseñó. Les habló acerca del reino de Dios. Les enseñó a interpretar correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. Les enseñó y les mostró cómo en él se cumplían todas y cada una de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Les enseñó de lo necesario de su muerte y su resurrección. En esos 40 días, mis hermanos, los ojos de los discípulos fueron abiertos. En esos 40 días los ojos de los discípulos y las mentes de los discípulos fueron abiertas. En esos 40 días ellos pudieron ver con total y absoluta claridad lo que durante 3 años y medio les costó ver con claridad. Esos días pudieron ver en HD y en total nitidez que Jesús y que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en él. Y en resumen, Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que Jesús era el Redentor de la humanidad, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Mesías, y eso lo cambió todo en sus vidas. Porque a partir de ahí ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por Él. Lo que en algún momento fue difuso y confuso y poco claro, ese día lo estaban viendo con absoluta claridad y eso lo cambió todo. Pero Pedro les dice en esos versículos a estos hombres: varones, es claro que en esos pasajes que leímos a continuación, David no puede estar hablando de sí mismo. Si David no está hablando de sí mismo en esos pasajes anteriores del Salmo 16, la pregunta es, varones que están escuchando, ¿de quién está hablando entonces? Y la respuesta es obvia, porque el cuerpo de David fue enterrado, su cuerpo se corrompió, su cuerpo fue devorado por gusanos. La respuesta es obvia y para encontrar esa respuesta tenemos solamente que comparar la tumba de David con la tumba de Jesús, porque una está llena de huesos, pero la otra no. La otra está vacía. Por lo tanto, David aquí en estos pasajes, en el Salmo 16 que les cita Pedro, está hablando del Mesías, está hablando del Salvador, está hablando de Cristo, está hablando de nuestro Señor, está hablando de Jesús. ¿Se entiende, no es cierto, mis hermanos? Hermano, quiero hacerles
una pausa y preguntarles una cosa. ¿Se acuerdan quién está pronunciando este discurso, no es cierto? ¿Sí? Sí. Lo hicimos también esta pausa la vez pasada. Este discurso lo está pronunciando Pedro. Este discurso que comenzó en el versículo 14 y termina en el 36, lo está pronunciando el impetuoso Pedro, el impulsivo Pedro. Y nosotros lo vemos acá en este discurso aplicando las Escrituras con una maestría impresionante, tal como que hubiese estado en un instituto bíblico. Lo vemos con una valentía impresionante, como que no le tuviera miedo a la muerte. Entonces nosotros estamos en presencia acá de un hombre que está aplicando las Escrituras con una maestría impresionante, pero a la vez que está predicando con una valentía impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro no tiene idea, mis hermanos, Pedro no tiene idea qué va a pasar cuando él termine su discurso. Nosotros sí lo sabemos qué va a pasar cuando termine su discurso en el versículo 36. Pero Pedro, cuando tomó la palabra en el versículo 14 y empezó a hablar, no tenía idea qué iba a pasar con él y con los otros compañeros de milicia una vez que terminara de pronunciar ese discurso. Si los iban a apresar, si los iban a matar, si los iban a apiedrar, no tenía idea. Por eso te estoy diciendo de que está aplicando las Escrituras con una maestría impresionante, porque fue enseñado por el maestro días antes, y con una valentía impresionante porque él no tiene idea cómo va a terminar este discurso, para él y para sus consiervos. Eso sí lo sabemos nosotros, pero él no en ese momento. Y esa maestría, mis hermanos, con respecto a las Escrituras del Antiguo Testamento, y esa valentía impresionante que aquí vemos en Hechos 2, no son sino la evidencia de lo que el Espíritu Santo puede hacer con un hombre común y corriente que se dispone en sus manos. Es la evidencia de lo que el Espíritu Santo puede hacer con un hombre que ha puesto toda su confianza y toda su fe en las manos del Señor. Hermano, el Señor que te llamó es el mismo Señor que te puede capacitar, que te puede dotar para usarte con valentía sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Es Él el que llama, es Él el que capacita, es Él el que dota de valentía. Por lo tanto, la gloria es de Él. No hay gloria para nosotros en este trabajo. La gloria es de Él. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Alguien decía por ahí que en su palabra Dios comparte con nosotros su intimidad. ¿Se acuerdan lo que pasó en Isaías capítulo 6? Cuando el Señor se pone a conversar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen a conversar y permiten que Isaías en el capítulo 6 escuche esa conversa. Y se ponen a conversar y dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Le permite el Señor a Isaías poder escuchar parte de la intimidad de Él. El Señor, por medio de su palabra, nos abre su intimidad y nos da a conocer todo acerca de Él. Si tú quieres conocer al Señor, lo puedes conocer a través de las Escrituras. Y lo mismo que pasó en Isaías capítulo 6, cuando le permite a Isaías escuchar una conversación íntima de la Trinidad y que Isaías pudiera responder, cuando escuchó, dice, yo puedo ir, yo iré. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasó acá. Hay una conversación entre el Padre y el Hijo y le está diciendo, yo te voy a exaltar. Y cuando yo te exalte, tú vas a poder enviar al Espíritu Santo. Y ahora Pedro les está diciendo, varones, Cristo ya fue exaltado. Está sentado a la diestra del Padre. Y lo que está pasando hoy día frente a sus ojos
Es el cumplimiento de lo que el Padre le prometió a su Hijo. Este derramamiento del Espíritu Santo no es una casualidad del destino, es el cumplimiento de la obra de Cristo en la cruz. No es casualidad, no es un adorno, no es una pirotecnia para dar inicio al nacimiento de la iglesia, es lo prometido por el Señor. Luego Pedro les cita el Salmo 110, versículo 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, Pedro citando el Antiguo Testamento con una claridad totalmente, absolutamente clara. ¿Cómo se explica este Salmo 110 que Pedro incluye en su discurso? Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De paso, para hacer un paréntesis, mis hermanos, ¿se dieron cuenta lo que es predicar el Evangelio? El Evangelio no es primariamente contar mi testimonio. No es primariamente contar mi testimonio. Predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Es predicar los hechos de su pasión. Es decirle a la gente que Jesús es Dios hecho hombre y que por amor a nosotros, pecadores, murió en una cruz y que luego resucitó y que fue exaltado por el Padre. Y que hoy está sentado a la diestra del Padre como príncipe y salvador para traer perdón de pecados a todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. En otras palabras, Pedro está haciendo aquí una poderosa presentación del Evangelio. Una presentación que siempre va a demandar una respuesta del que escucha. De paso, mis hermanos, nadie puede permanecer indiferente a ese mensaje poderoso de la cruz. Pedro les está diciendo a estos hombres, este Jesús al que ustedes mataron, el Padre lo exaltó y le ha hecho Señor y Salvador. Hermanos, ¿qué hacemos ante tamaña información? ¿Qué hacemos ante tamaña declaración? Cristo resucitó, venció a la muerte, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando con poder y autoridad. ¿Qué hacemos ante ese mensaje? ¿Qué hacemos ante ese discurso? Solamente hay dos respuestas, mis hermanos, ante ese poderoso mensaje. Solamente hay dos respuestas. Número uno, o nos rendimos a su señorío o decidimos tomar la temeraria decisión de desafiar su autoridad. Ante tamaño mensaje solo hay dos respuestas. Una, nos rendimos completamente a su señorío y dejamos que Él trabaje en nuestras vidas y nos rendimos delante de Él. O decidimos tomar la temeraria decisión de desafiar su autoridad. Y de paso, déjeme decirle que nadie que ose desafiar la autoridad de Jesús puede pensar que va a salir bien parado al final del camino. No rendirnos ante la autoridad de Cristo, desafiar su autoridad o desafiar su autoridad son las únicas dos opciones que hay. Jesús dijo en Lucas 11, el que no es conmigo, contra mí es. Contra mí es. Que nunca desafiemos su autoridad. Lo complicado de esto, mis hermanos, del desafío de la autoridad, es que nosotros pensamos que solo los incrédulos, que solo los no creyentes, los que están sin Cristo, están desafiando la autoridad de Jesús al rechazarlo. Y obviamente sí, cuando ellos escuchan el mensaje y deciden abiertamente no rendirse a su señorío y desafiar esa autoridad siguiendo o viviendo como ellos quieren seguir viviendo, claro que están en un problema. Lo duro de esto es cuando abiertamente gente que está dentro de las iglesias decide desafiar la autoridad del Señor diciendo, yo vivo a mi manera, esta es mi vida, viviendo de espalda a la palabra,
Hermano, ese es un peligro tremendo, desafiar la autoridad del Señor, viviendo a mi manera y no a la manera de Dios, optando por mis propios caminos y no por el camino de Él, es un peligro tremendo que debemos considerar. Insisto, para los de adentro, de esta iglesia y de cualquier otra iglesia, no podemos vivir desafiando la autoridad de su palabra. Es importante que nos examinemos y veamos si hay alguna práctica que yo estoy haciendo que esté desafiando abiertamente las Escrituras. Hermanos, estás en un peligro tremendo. Estás en un riesgo tremendo. Tienes que arrepentirte, tenemos que arrepentirnos y tenemos que enrelar nuestra vida de acuerdo a su palabra. Eso significa rendirse bajo su señorío. Rendirse bajo su señorío no es aplaudirlo solamente, sino que es vivir de acuerdo a las Escrituras. Eso es vivir de acuerdo a su señorío. Que Él decida, que Él mande y no yo. Desafiar la autoridad es un peligro tremendo del que tenemos que escapar. Estos hombres, mis hermanos que están escuchando este discurso de Pedro, tomaron la decisión correcta. Mira lo que pasó con ellos, versículo 37. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al escuchar este mensaje, se compungieron de corazón. ¿Sabes cuál es la frase compungido de corazón? Es muy potente en el original. Porque esa frase en el original, ¿saben lo que significa? Significa corazón traspasado. Compungido de corazón no es un dolor superficial. ¡Ay, me duele! No, compungido de corazón en el original es corazón traspasado, de lado a lado. Estos hombres fueron traspasados de lado a lado por la palabra. Eso está diciendo en el versículo 37 el escritor del libro de los Hechos. La reacción de estos hombres que fueron traspasados sus corazones. Hermanos, piensen en esto. La gente que está oyendo a Pedro, hace unas pocas semanas atrás, mucha de esa gente era la misma gente, hermanos, que estaba gritando. ¿Qué estaban gritando? Liberen a Barrabás. ¿Qué hacemos con Jesús? Crucifíquenle, mátenlo, ejecútenlo a la cruz. Mucha de esa gente que está escuchando el mensaje de Hechos 2 es gente que estuvo también gritando allá: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahora ellos entendieron. Mira lo que pasó, mira lo glorioso que puede hacer el Espíritu Santo en el corazón de una persona. Ahora ellos entendieron que a ese Jesús al que pedían a grito que lo crucificaran, ese Jesús era el descendiente de David. Ese Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ese Jesús era el Salvador de la humanidad. Ese Jesús era el Hijo de Dios. Ellos estaban traspasados por la culpa de haber gritado: crucifíquenle, crucifíquenle, siendo que Él era. ¿Quién decía que era? ¿Se entiende o no? Estaban traspasados por la culpa. De paso, mis hermanos, esto también nos enseña que predicar el Evangelio no es decirle al pecador: Dios te ama y tiene un plan para tu vida, ven a Él. Claro que Dios les ama, claro que Dios tiene un plan para su vida, pero ellos antes de eso tienen que entender otra cosa: que la predicación parte con la ley de Dios. Eso produce culpa en el pecador. ¿Por qué? Porque les muestra su verdadera realidad. Porque les muestra su verdadera condición. Les muestra que ellos están muertos en delitos y pecados. Les muestra que van directo a la condenación eterna, de cabeza a la condenación eterna. Y que producto de eso, de estar muertos en delitos y pecados, de que van directo a la condenación eterna, es que tienen urgente necesidad de perdón, es que necesitan urgentemente de un Salvador.
Por eso el libro de Romanos, mis hermanos, comienza Pablo no diciéndole a las personas, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Pablo comienza mostrándoles cómo la ira de Dios está sobre ellos. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué el mensaje del Evangelio comienza de esa manera? Porque, hermano, cuando tú entiendes la ira de Dios, lo perdido que estás, que vas directo a condenación eterna, de la tremenda deuda que tú tienes, es que en ese momento tú puedes apreciar y valorar y celebrar la sorprendente y maravillosa gracia del Señor sobre tu vida. No sé si podemos entender eso. Cuando tú tienes una enfermedad terminal y el médico te ha dicho, Señor, le quedan 2 meses de vida, despídase de sus familiares, despídase de sus hijos, arme su testamento, es que tú valoras con toda tu alma el remedio de esa enfermedad. Cuando a ti te dicen, te queda así un cachito, es que tú te humillarías por ese remedio, te arrodillarías pidiendo, por favor, denme del remedio. Venderías todo para comprar el remedio. ¿Harías todo para conseguir el remedio o no? O algunos de ustedes, 2 meses, listo, ¿no? ¿Qué pasa? Nada, 2 meses. Hermano, haríamos de todo para conseguir el remedio, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes total conciencia de lo que te acaban de decir. Tienes total conciencia de lo que te acaban de decir. ¿Qué pasa con aquellas personas que cuando tú les entregas el mensaje rehúsan recibir el remedio? Es porque a lo mejor no se sienten pecadores, se sienten que todo está en orden y que ellos no van a condenación a ningún lugar. Por eso rechazan el remedio. Por eso el Evangelio no es ven a Cristo, Él quien te ama tanto y tiene un plan para tu vida. Hermano, lo primero que tiene que saber la persona, lo primero que tiene que saber tu familiar, tu hijo, es que está muertos en delitos y pecados. Y que producto de esos delitos y pecados es que va directo a la condenación eterna. Pero también tiene que saber la otra parte, de que no es necesario que esa historia termine así. Que él tiene o ella tiene necesidad de un Salvador, necesidad de que sus pecados sean perdonados, y eso lo puede hacer Cristo ahora, en este mismo momento. En ese momento ellos van a valorar la gracia, van a valorar el regalo de Dios. De repente dentro de la iglesia, y decimos en general, mis hermanos, porque nos encontramos con gente que no valora lo que ha recibido. Pareciera que están dentro de la iglesia porque se merecen estar dentro de la iglesia. Yo no tomaba, yo no fumaba, no le pegaba a mi señora, hacía muchas cosas buenas. ¿De qué me pudo haber perdonado el Señor a mí? Hermano, por eso decíamos el domingo pasado, cuando tú entras a la iglesia, al templo, al edificio, debiéramos entrar de rodillas, mis hermanos, de guata, mis hermanos, porque venimos a celebrar a aquel que perdonó nuestros pecados, porque venimos a celebrar a aquel que perdonó nuestra deuda, porque venimos a darle gloria y honra a aquel que nos libró de la condenación eterna. Debiéramos estar acá y antes que empiecen a sonar los instrumentos, nosotros ya estar dándole gloria al Señor. No debiera ningún ministro de alabanza ni coordinador esforzarse por decirnos, ya pues hermano, cante, ya pues hermano, levante las manos, porque eso habla que a lo mejor tú no tienes entendimiento de qué viniste a hacer este lugar. Y necesitas urgentemente tener un encuentro con el Señor para que puedas entender y ver en HD que Él es el Mesías, que Él es el Salvador y que tú estás acá por pura gracia y misericordia de Él, no por merecimiento propio. Hermano, estos hombres, después del discurso de Pedro, se vieron con el corazón destrozado, en 1000 pedazos. No podían entender lo que habían hecho. Mátenlo, mátenlo, crucifíquenlo. Barrabás, mi compadre Barrabás.
Y después del discurso lleno del Espíritu Santo se dan cuenta que a ese mismo que ellos dijeron crucifíquele era el Mesías, era verdad, era verdad. Y le dicen a los discípulos, le dicen a Pedro, varones, hermanos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué haremos? Dice el versículo 38, ¿no? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Esa es la única respuesta al Evangelio, mis hermanos. Cuando alguien te dice, ¿qué hago ahora? Arrepiéntete de tus pecados, hombre. Arrepiéntete de tu vida sin Él. Esa es la única respuesta apropiada ante el mensaje del Evangelio. Arrepentidos, arrepiéntete, arrepentimiento. Y nosotros sabemos, mi hermano, los que llevamos años en el Evangelio, que el arrepentimiento es mucho más que tener tristeza por el pecado cometido. Arrepentimiento es mucho más que tener tristeza por el pecado que cometí. Arrepentimiento es un cambio radical de mente. Arrepentimiento es un cambio radical de corazón. El arrepentimiento nos lleva, mira, escucha esto, a odiar nuestro pecado. El arrepentimiento nos lleva a odiar nuestro pecado. El arrepentimiento nos lleva a volvernos a Cristo con todo el corazón y poner toda nuestra confianza en Él. Arrepentirse no es solo lamentar lo que hice. Uy, lo lamento tanto lo que hice. Arrepentirme es un acto de rendición completo a Cristo. Es renunciar a cualquier otra lealtad para ser leales únicamente a Él. Y esa lealtad se hace pública a través del bautismo. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué están haciendo los discípulos acá? Pareciera ser, y lo toma una corriente herética, este versículo, una corriente hereje, que niega la Trinidad, toman este versículo para decir que los discípulos están haciendo, que lo que los discípulos están haciendo acá es deshacer la fórmula que el Maestro dijo en Mateo 28, que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que los discípulos están haciendo acá no es deshacer las palabras del Maestro, ni establecer una nueva forma litúrgica acerca del bautismo. No están haciendo eso. Señor, es solo Jesús, que son los de esta corriente herética. No está haciendo eso. Lo que está haciendo el apóstol Pedro es mostrarles acá a los oyentes de este mensaje que este bautismo es netamente cristiano, estableciendo una diferencia con el bautismo, que no es el bautismo de Juan, que este bautismo no es el bautismo que practicaban los judíos desde hace mucho tiempo. Lo que Pedro les está diciendo a los receptores de este bautismo es que la persona bautizada está manifestando públicamente su arrepentimiento y fe en Jesucristo, pero a la vez está manifestando pública y abiertamente que está declarándole a Cristo su absoluta lealtad. Es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. No está deshaciendo la forma litúrgica del bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que lo que le está diciendo a los oyentes, este bautismo es un bautismo cristiano en donde la persona públicamente declara frente a todos que no tiene ninguna otra lealtad mayor que la lealtad con Cristo, porque es un bautismo 100% cristiano, y que públicamente está declarando su arrepentimiento y su fe en ese acto redentor de la cruz. ¿Se entiende eso, mi hermano? Es sorprendente, porque esos que se arrepienten, dice el versículo 38, esos que se arrepienten de sus pecados, ¿qué van a recibir? Mira lo que dice el versículo 38. Van a recibir, número 1, el perdón de sus pecados. Y número 2, van a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo.
el Señor les ofrece perdón y reconciliación con el Padre. ¡Qué tremendo! Y el regalo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, esta es nuestra oración como iglesia. Que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, traspase hoy el corazón de cada uno de nosotros. Que traspase el corazón de cada uno de sus hijos. Que traspase el corazón de cada uno de vuestros familiares. Y que se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe, tal como lo hizo con esos hombres ese día en Hechos 2. Traspasó sus corazones y ellos respondieron de la manera correcta. ¿Qué haremos? Versículo 39 dice lo siguiente: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras, decir, este discurso no es solamente esto, hay más relato, pero el escritor registró solo esto, medular, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados ese día y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y esas personas que se añadieron perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Mis hermanos, la palabra usada para perseverar, o la Biblia de la América para hablar de perseverar, habla de dedicarse, se traduce como estar entregado completamente a algo. Estar persistentemente pegado a algo, insistir en la práctica de algo. Eso es lo que significa perseverar en este contexto. Estar adherido fuertemente a algo a tal punto que no me puedo desligar de ese algo. Insistir periódicamente en ese algo o estar entregado a ese algo. Eso es lo que significa perseverar en este contexto, en ese pasaje. Y nos dice, mis hermanos, que la manera en cómo esta primera comunidad de creyentes estaban aferrados a estas 4 cosas, estaban pegados a estas 4 cosas, estaban adheridos a estas 4 cosas, insistían en estas 4 cosas. ¿Cuáles eran las 4 cosas en las que estaban adheridos, pegados, insistidos, aferrados? ¿Cuál es la primera? Estaban aferrados a la enseñanza apostólica. ¿Sí o no? Los apóstoles traspasaron fielmente, mis hermanos, todo lo que Jesús les había enseñado a ellos. Ese es el fundamento sobre el cual se edifica toda verdadera iglesia del Señor, la enseñanza de los apóstoles, que ha sido registrada en el Nuevo Testamento, la palabra. Por inspiración del Espíritu Santo, Él permitió que esa misma enseñanza que escucharon estos hermanos en Hechos 2 de manera audible en sus oídos, el Espíritu Santo permitió que esa misma palabra llegara hoy día a nosotros 2000 años después, la misma, sin variación. Sin cambio, el Espíritu Santo permitió que la misma palabra que escucharon ellos en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36, esa misma palabra, idéntica, mis hermanos, llegara a nuestros oídos hoy día. Señor. No puede haber una iglesia que se ose llamar iglesia si no está fundamentada sobre la doctrina o las enseñanzas de los apóstoles. No puede ser. Esa fue la encomienda que Jesús le hizo a ellos en Mateo 28. Enséñales a que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes que enseñen y que el Espíritu Santo dejó registrado allí. Toda verdadera iglesia se funda en la enseñanza apostólica, en los escritos del Nuevo Testamento. Segunda cosa en la que persistían. La primera es la enseñanza apostólica. Ahí estaban aferrados, en eso persistían. Ahí estaban entregados a eso, a la enseñanza. Pero hay otra cosa a la que estaban adheridos, pegados, insistían, a la que estaban aferrados. ¿Cuál es esa? La comunión unos con otros.
persistían en la doctrina, en la enseñanza, pero también insistían o estaban aferrados a la comunión unos con otros. Estos creyentes entendieron que ahora formaban parte de una comunidad, mis hermanos, de que ya no estaban solos, y que en esa comunidad y que en esa iglesia local era el lugar donde iban a experimentar el amor de Dios de manera tangible, que en esa comunidad iban a ser edificados, que en esa comunidad iban a ser corregidos, que en esa comunidad iban a ser guiados, en esa comunidad iban a ser alentados, que en esa comunidad era donde el señorío de Cristo se iba a hacer efectivo sobre sus vidas. Ellos lo entendieron. Qué fácil es el evangelio según San Yo, decían por ahí. Yo pienso, yo creo, yo siento. Pero qué difícil es cultivar un corazón sumiso y humilde y enseñable en una iglesia local. Por eso hay mucha gente que prefiere no estar insertos en iglesias locales, porque en el fondo del corazón hay un deseo de hacer su propia voluntad, de no someterse a nadie, de no rendirle cuentas a nadie, de interpretar las escrituras a su antojo y voluntad y poder hacer lo que quieran. ¿Quién me va a pedir cuenta? ¡Qué fácil ese evangelio! Pero qué difícil es entender de que una vez que llegamos somos parte de una comunidad, y es en esa comunidad donde Dios va a ejercer su señorío sobre nuestras vidas, donde el Señor nos va a moldear, donde va a usar a los otros dones para perfeccionarme a mí y donde va a usar mis dones para perfeccionar al resto. La vida en comunidad. Por eso hay gente que prefiere vivir el cristianismo solo, aislado. No les gusta sujetarse a nadie y ese es el fondo de todo. Pero hermanos, la fe no es un viaje que hacemos solo. La fe es una peregrinación que la hacemos en conjunto. No es un viaje que hacemos solo, es una peregrinación que hacemos en conjunto, sostenidos por la gracia de Dios y el apoyo de nuestros hermanos. Ellos persistían en la enseñanza apostólica, persistían en la comunión unos con otros, persistían también en el partimiento del pan, ¿o no? Y esto involucra dos cuestiones. Una, tanto la cena del Señor como el hecho de que habitualmente también comían juntos, koinonía. En ese comer juntos, mis hermanos, se fortalecían los lazos. En ese comer juntos, en ese pasar tiempo juntos eran edificados. En ese pasar tiempo juntos eran fortalecidos. En ese pasar tiempo juntos había reflexión de la palabra. En ese comer juntos, mis hermanos, no era para copuchar. Ese comer juntos no era para cagüinear. Ese comer juntos no era para hablar de Pedro, ni de los apóstoles, ni del pastor, ni de los líderes. No era para eso. Ese comer juntos era para poder prestarse ayuda, sostenimiento, para que crezcan. Hermanos, cuando el partimiento del pan se presta para alguna cosa de las anteriores que les acabo de nombrar, no hay gloria a Dios detrás de eso. No hay gloria a Dios detrás de eso. Lo que hay es división, lo que hay es murmuración, en consecuencia lo que hay es pecado. Les insistimos, mis hermanos, a que tomemos el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento y podamos ser una iglesia que persevere en la palabra, que persevere en la comunión unos con otros, que persevere en el partimiento del pan, es decir, que abramos nuestras casas para que otro hermano pueda venir a disfrutar con nosotros, pero que ese momento tan hermoso no se transforme en un momento malo. En el sentido de que si tú me invitas a tu casa y yo voy a hablarte cuestiones de los hermanos, de la hermana, del pastor, tú tienes el derecho de decir, hermano, para. Esto es un momento de comunión, de crecimiento. No es un momento para hablar de los hermanos, ni de la hermana, ni del pastor, ni de los... Es un momento para nosotros, para que oremos, para que leamos, para que nos conozcamos, para que fortalezcamos nuestros lazos. Tienes todo el derecho de pararme la máquina, hermano. Párame la máquina si algún día tú me encuentras hablando de alguien que no esté ahí. Si me invitaste a tu casa, párame la máquina. Porque si yo te invito a mi casa y tú te pones a hablar de otra persona, yo también te voy a decir respetuosamente, hermano, no es para eso lo que te invité. Te invité para que disfrutemos, para que comamos, para que
estemos bien, para que fortalezcamos los lazos, para que tengamos un momento de oración, para que reflexionemos en torno a lo que el Señor nos está hablando, no para que hablemos de otros. Hermano, y si alguien se llega a enojar por eso, me dice, hermano, ¿sabe qué? El hermano anda borrado porque quería hablar y le dije que no. ¿Para qué hablemos con el hermano? A ver qué tanto quiere hablar de los hermanos. ¿Cuál es el problema? La cuestión es que vamos a cerrar filas para que este lugar y nuestras casas se transformen en un lugar de bendición y edificación. Y no en un lugar en donde se lleve la gloria el diablo, sino que la gloria tiene que ser siempre del Señor. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. Y queremos que podamos perseverar en el partimiento del pan, ¿por qué no? Pero que el Señor se lleve la gloria. Perseveraban en cuarto lugar en la oración. Y esto no era algo que hacían en momentos ocasionales o en tiempos de crisis solamente. Era algo que hacían habitualmente. La oración de los hermanos de la iglesia del primer siglo era una expresión constante de su dependencia de Dios. Para ellos la oración, mis hermanos, era el aliento de vida de la vida cristiana. Para ellos la oración era la respuesta natural de un corazón transformado por el Evangelio. Hermanos, la oración no es una opción o un complemento en la vida cristiana, un adorno en la vida cristiana. La oración es una necesidad urgente y vital para cada miembro de una iglesia y para una iglesia en particular. El cristianismo no es un esfuerzo humano, no es una obra sobrenatural que debe ser sostenida por la gracia de Dios. Y nosotros manifestamos esa dependencia cuando vamos en oración a Él. Lucas finaliza este relato, mis hermanos, en el capítulo 2, dándonos un vistazo, un panorama de cómo luce una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Quieren saber cómo luce una iglesia llena del Espíritu Santo? Miren el versículo 43. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué pasó ahí, mis hermanos? ¿Qué pasó ahí? Recuerden que la predicación de Pedro había producido en ellos una profunda convicción de pecado. Su corazón se había roto en 1000 pedazos producto de la culpa. Pero ahora los vemos diferentes. Vemos a esas personas cambiadas, transformadas. Ahora tenían una profunda percepción del amor perdonador de Dios. Y todo eso fue cambiado producto de esa percepción del amor perdonador de Dios. Ahora se sentían perdonados, se veían perdonados, se veían con una esperanza gloriosa, y eso lo cambió todo. Ya no eran un montón de personas separadas, eran una familia que estaban unidas en Cristo, unidas por el Evangelio. No veían sus posesiones como algo exclusivamente propio. Ellos estaban dispuestos a suplir las necesidades de los hermanos en la fe. El amor de Cristo comenzó a manifestarse en un amor tangible hacia los demás. Compartían sus vidas juntos, compartían sus cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios juntos. Mis hermanos, una consulta: ¿refleja nuestro cristianismo ese asombro por la gracia de Dios? El asombro por la gracia de Dios se refleja en la vida de ellos. La pregunta es, ¿ese asombro por la gracia de Dios se refleja en mi cristianismo? Porque el asombro por la gracia produce eso. ¿Manifestamos la misma entrega a Cristo y disposición hacia su iglesia? ¿La misma entrega, el mismo amor sacrificial de compartir nuestras vidas con otros? Lo real es que no podemos esperar el mismo impacto allá afuera sin el compromiso acá adentro, en primer lugar. La gente de afuera estaba viendo lo que estaba pasando en esa comunidad de gracia. Y producto de lo que estaba pasando en esa comunidad,
es que ellos tuvieron temor. Hermanos, no podemos esperar que el mundo sea impactado allá afuera si primero no somos impactados nosotros acá adentro. No podemos esperar un impacto afuera si la palabra todavía no ha impactado nuestros propios corazones acá adentro. La iglesia no es un evento dominical. La iglesia es una comunidad de creyentes, es una comunidad de discípulos que viven para la gloria del Señor, proclamando el evangelio con sus palabras, pero también modelándolo con sus vidas. No solo discurso, sino que también testimonio. Después de todo, mis hermanos, el mismo Espíritu Santo que transformó al impulsivo Pedro en un valiente y poderoso predicador, es el mismo Espíritu que cambió los corazones egoístas, orgullosos, egocéntricos de esos hombres en el siglo I y los transformó y los formó en una comunidad. Es el mismo Espíritu Santo, mis hermanos, que te ha transformado a ti y a mí como hijos de Él. Hermanos, una persona divina nos está ayudando desde adentro para que vivamos un cristianismo, un evangelio comprometido. No estamos solos en esto. Una persona divina está ayudándonos desde adentro. Es la tercera persona de la Trinidad que nos está ayudando para que vivamos un evangelio de poder, de autoridad. Esa tercera persona nos ha venido a ayudar desde adentro para que vivamos un evangelio comprometido, para que luchemos contra la mediocridad espiritual, para que luchemos contra la tibieza espiritual. Nos está ayudando desde adentro para poder vencer la tentación. Nos está ayudando desde adentro para que podamos asombrarnos de la gracia hermosa de nuestro Señor Jesús. Ese espíritu derramado ese día en Pentecostés lo cambió todo. Ese mismo espíritu que abrió los ojos de esos 3.000 es el mismo espíritu que puede abrir nuestros ojos hoy. Es el mismo espíritu que puede transformar nuestras vidas y hacernos nuevas criaturas. Póngase de pie, mi hermano, por favor.